Ave María Purísima, sin pecado concebida. Con este video me propongo desarrollar el tema de la unacum litúrgica que la Iglesia celebra. En primer lugar, ¿qué es? Y en segundo lugar, ¿cómo celebrarla correctamente? Para desarrollar este tema, yo voy a ir a las partes esenciales. Ustedes hagan pausa y lean todo el documento. Me voy a fundamentar sobre lo que dijo el padre José María. La ley de Dios ha quedado derogada y la congregación de la doctrina de la fe ha quedado reducida a un simple discaterio. Con este postulado seguía el rebaño solo bajo un carisma pastoral sin ninguna doctrina dogmática. Y aquí le voy a presentar qué significa la unacum. En latín, que ahí aparece claramente que es la unacum. Y como la escuchamos siempre en el Nuevo Orden, cuando dice unacum fabulo tuo papa, eh, lo que escuchamos siempre en la misa, juntamente con tu siervo el papa. Y acá está el sentido de la unacum, si celebramos de una forma o la celebramos de otra, que la vamos a ver más adelante. Los teólogos de la primera, de la segunda y de la tercera escolástica han desarrollado este tema. Yo quiero tomar solamente tres teólogos, sacerdotes entre ellos, para desarrollar el tema cuando se comete un acto de herejía. Y vamos a lo siguiente. El primer sacerdote, dominico él, el padre Domingo Ibáñez, allá en la Edad Media, desarrolló en la primera escolástica. Dice él que el Papa, hipotéticamente hereje, no sería miembro vivo de la Iglesia por falta de la gracia. No haría parte ya del cuerpo de la Iglesia por error contra la fe, pero sería su cabeza visible en acto, en cuanto al gobierno o a la jurisdicción. Y acá está documentado abajo, en la cual en el año 1587. En un segundo teólogo de la segunda escolástica, René Villard, decía: la cabeza gobierna y el miembro recibe la vida de la gracia. Por lo tanto, si el Papa cayera en herejía, mantendría aún la jurisdicción con la cual gobernaría la Iglesia, pero no recibiría ya el influjo de la gracia santificante y de la fe, por parte de Cristo, cabeza invisible de la Iglesia, y por lo tanto no sería miembro de Cristo y de la Iglesia. Esto 200 años después. Ahora pasamos al tercer teólogo, el padre Reinald Garrigou Labranque. Decía él: un papa hipotéticamente herético oculto permanecería siendo miembro de la Iglesia en potencia, pero no en acto, y mantendría la jurisdicción a través de la cual gobierna visiblemente a la Iglesia. El hereje público, por lo contrario, no sería ya miembro de la Iglesia, ni siquiera en potencia, como enseña Báñez, pero mantendría el gobierno visible de la Iglesia. Esto es citando a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ahora, haciendo un poco énfasis en lo personal, para continuar en este tema, el Papa León XIII, eso tenía lo siguiente: basándose en la doctrina de los padres de la Iglesia. Ya lo advertía que, actualizando la doctrina de los padres de la Iglesia, por el juicio unánimo que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y extra eclesia, a cualquiera que se separe en lo más mínimo de lo que enseña el magisterio auténtico. Esto aparece en la encíclica Sati Cognitum del año 1896.
Y aún agrega un poco más el Papa Pío IX, antes a León XIII, si apareciera este Papa hereje, tenemos la obligación de no seguirle, no le sigan. Él tomando el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 10:1, la cual el Señor se refiere a aquel que entra por la puerta y entra por la ventana y no por la puerta, es un, es un, es un pastor que no está en comunión con la iglesia. San Francisco de Asís ya lo advertía en su lecho de muerte, por eso el Papa Pío IX toma esa enseñanza, también siempre tomando como doctrina el Evangelio, porque ahí está la verdad. Ahora pasamos a lo que dice Santo Tomás de Aquino. Yo acá tengo la Suma Teológica para que ustedes vean. Uno toma siempre la enseñanza de los doctores de la iglesia para justamente estar en la verdad. Hoy hay tantos canales que muchas veces pueden desviarse un poco y eso es lo que confunde más a la gente cuando no tienen los conceptos claros. Él dice, Santo Tomás de Aquino, que estos tres sacerdotes hacen referencia para situarnos en la verdad. La potencia y el acto dividen el ser y cualquier género de ser. Es necesario que tanto la potencia como el acto estén referidos al mismo género. De este modo, si el átomo está en el género de la sustancia, la potencia que está relacionada con dicho acto no puede estar en el género de la sustancia, y la operación del alma no está en el género de la sustancia, sino solo en Dios, cuya operación es su sustancia. Por eso, la potencia de Dios, principio de operación de la misma esencia de Dios. En un siguiente párrafo dice, por lo tanto, si la misma esencia del alma fuese el principio inmediato de su operación, todo el que tiene alma estaría siempre realizando en acto las acciones vitales. En cuanto forma, un acto no está ordenado a otro posterior, sino el último término de la generación.